Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Las palabras de apertura estarán a cargo de la doctora Mónica Pinto. Queremos pasar un aviso preliminar, que es que en el día de la fecha no contaremos con micrófono, por tanto daremos la actividad a viva voz. Así que sin más, la propia doctora Mónica Pinto se presentará y dará lugar a la apertura. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a este Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a probar todos si tenemos voz de maestra de campo o de maestro de campo. Nuestra actividad de la tarde es la guerra en Ucrania, reflexiones sobre el derecho internacional. Yo les voy a dar 2 o 3 elementos como para poder construir el escenario en el cual vamos a debatir. Allá por el año 2014, Rusia ocupó Crimea y desde entonces Crimea sigue ocupada por Rusia. En febrero del 22, la Federación Rusa se refirió a una operación especial que estaba poniendo en marcha, esto lo hizo ante el Consejo de Seguridad, para proteger a gente sometida a abuso y genocidio por el régimen de Kiev, el régimen de Ucrania, y que esta era una situación que había estado prolongándose por 8 años. El representante ruso ante el Consejo señaló que el objetivo de esta operación especial era la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania y llevar a la justicia a los responsables. Se trata, dijo, de una decisión tomada por la Federación Rusa de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Paro acá 2 segundos. Ustedes saben que en el orden jurídico-político establecido luego de la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de Naciones Unidas y en el derecho internacional que emerge de la Carta y que se aplica incluso con base consuetudinaria, hay una única regla sobre el uso de fuerza y hay una única excepción. La única regla es el artículo 2, párrafo 4, que prohíbe el uso de fuerza por parte de los estados en sus relaciones internacionales. Y la única excepción es la legítima defensa individual o colectiva ante el ataque armado. Una legítima defensa que ya venía de la época del derecho consuetudinario y a la que el derecho internacional de la segunda mitad del siglo XX le agregó algunos requisitos. Volvamos al Consejo de Seguridad el 22 de febrero del 22. Esto lo anuncia la Federación Rusa. 2 días después, en el Consejo de Seguridad, 92 Estados miembros de Naciones Unidas presentan un proyecto de resolución condenando la agresión a Ucrania en violación del artículo 2, párrafo 4 de la Carta. 11 miembros del Consejo de Seguridad votan a favor, 3 se abstienen y Rusia vota en contra. De este modo, la resolución termina siendo vetada y no puede ser adoptada. El 2 de marzo, por un mecanismo viejo previsto en la época de la Guerra de Corea, la resolución de Unión Pro Paz, se lleva el tema de la guerra de Rusia y Ucrania a la Asamblea General y se adopta una primera resolución que dice exactamente lo mismo que decía el proyecto no adoptado del Consejo de Seguridad. A partir de ese momento comienzan a sucederse una cantidad de cuestiones. Por un lado hay una veta jurídica, jurisdiccional. Ucrania demanda a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia el 26 de febrero del 22, agraviándose porque Rusia está haciendo uso de fuerza, agresión contra el territorio ucraniano, sobre pretendidas alegaciones de genocidio, alegaciones que según Ucrania son falsas. Rusia no comparece ante la Corte, pero manda un documento con anexos en los cuales fija su posición. Luego de una audiencia interesante, el 16 de marzo, la Corte Internacional de Justicia adopta una resolución, una ordenanza, con medidas provisionales, que son básicamente las medidas cautelares del derecho internacional público, en el que ordena que se detengan las actividades militares que se están llevando a cabo y al mismo tiempo les pide a las 2 partes que se abstengan de cualquier conducta que pudiera agravar la situación. Desde entonces estamos, y hace un año ya, en un conflicto armado internacional, estamos en guerra.
la guerra vuelve a Europa, la guerra se está desarrollando en el continente europeo. ¿Qué cosas pasaron? Bueno, por un lado, en la Asamblea General se ha vuelto a reunir varias veces con base en la Unión Pro Paz, en algún momento para considerar las consecuencias humanitarias de la agresión de Rusia a Ucrania, luego para suspender a Rusia en el Consejo de Seguridad, luego para condenar los referendos ilegítimos que habría hecho Rusia en los territorios ocupados de Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhia, y finalmente el 2 de marzo de este año la Asamblea General, en el contexto de la Unión Pro Paz, adoptó una resolución sobre los principios de derecho internacional en los que se basa una paz general, justa y duradera en Ucrania. Por otro lado, 33 estados, espero no haberme equivocado en el número, pero Natalia me va a corregir, solicitaron intervención en el caso que lleva a Ucrania contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, y lo hicieron con base en el artículo 63 del Estatuto, que permite la intervención de los Estados partes en un tratado que va a ser discutido por la Corte en el caso. En este caso se trata de la Convención sobre Genocidio. Finalmente, y hace unos pocos días de esto, el 17 de marzo, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional produjo una orden de arresto contra el presidente Putin y contra la señora María Alexeyeva Belova, que es la comisionada para derechos del niño de la Presidencia de la República en la Federación Rusa. El pedido, la orden de detención es con base en la Comisión de Crimen de Guerra por deportación ilegal y transferencia ilegal de población, entre paréntesis niños, de las áreas ocupadas de Ucrania a Rusia, y ello a tenor de los artículos 8, 2A, 7, 2B, 8 del Estatuto de Roma. En ese contexto vamos a empezar nuestra actividad, para que yo me calle y puedan hablar mis colegas. Natalia Lutherstein va a hablar de la investigación que se lleva a cabo ante la Corte Penal Internacional. Natalia no se la tengo que presentar, es la profesora de muchos de los que están en esta casa, es un privilegio trabajar con Natalia en la misma cátedra en Derecho Internacional Público, pero además Natalia tiene una vida anterior en la Corte Penal Internacional. Natalia trabajó en la Corte, entonces conoce de estas cosas y tiene una tesis presentada que es magnífica y que tiene que ver justamente con esto, con el Estado y el individuo, cuando el Estado comete agresión y el individuo también. Por el otro lado, como la orden de detención enfoca en víctimas, a mi izquierda está Ezequiel Efes, un relevante ex estudiante de esta facultad, que tiene una cantidad de experiencia en el terreno importante pese a su gran juventud. Ezequiel fue delegado de la Cruz Roja Internacional, estuvo en Geneva Call y hoy es el director de Watchlist on Children and Armed Conflict, y nos va a hablar sobre el derecho internacional aplicable desde el punto de vista de las víctimas y especialmente de los niños. Así que, sin más, larga usted, señora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Bueno, yo voy a abrir un PowerPoint, pero tengo que poner unos anteojos para esto. Uno no lo está acá. No, sí, que yo de lejos no veo con los anteojos. Bueno, la idea es contarles un poco cómo comenzó la investigación sobre la situación de Ucrania en la Corte Penal Internacional. En la Corte... No sé qué está... se ve bien, ¿no? En la Corte Penal Internacional. La idea es hablar un poquito del alcance de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía respecto a la situación en Ucrania y mencionar cuestiones procesales y algunas de fondo, el tema de los crímenes se lo voy a dejar a Ezequiel, de las órdenes de arresto que mencionaba la doctora Pinto recién contra Vladimir Putin y María Lvova-Belova. Bueno, lo primero que es interesante pensar es que Ucrania no es Estado parte del Estatuto de Roma, ¿no? Esto es algo que se viene discutiendo bastante, pero
Ucrania viene como internamente discutiendo hace años si ratificar o no el estatuto es el tratado que crea la Corte, pero Ucrania nunca ratificó el estatuto. Lo que sí hizo, primero en 2014, cuando lo que mencionaba también la doctora Pinto recién, es hacer una declaración de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Esto el estatuto lo permite, si bien los estados parte tienen la facultad de remitir situaciones a la Fiscalía de la Corte para investigar, los estados que no son parte del estatuto tienen a través de un artículo, que es el artículo 12.3, la facultad de aceptar la jurisdicción de la Corte de manera ad hoc para una situación en concreto. Y eso lo hacen a través de una declaración que Ucrania hizo 2 veces. La primera con un alcance muy cortito, que digamos que abarcaba hechos ocurridos entre 2013 y 2014, y la segunda declaración de 2015 desde 2014 en adelante. Esto es importante porque esta va a ser la base de la jurisdicción de la Corte para investigar los crímenes que están ocurriendo en el territorio de Ucrania, porque el criterio jurisdiccional, digamos, sobre el cual se mueve la Fiscalía en la situación de Ucrania es el criterio territorial, ¿sí? Ahora lo voy a explicar un poquito mejor, pero la Federación Rusa no es parte del estatuto ni tampoco hizo ninguna declaración con Ucrania, por lo tanto, digamos, la declaración de Ucrania va a tener un alcance, digamos, territorial para los crímenes ocurridos en Ucrania. Como la declaración la hizo, las declaraciones ocurrieron entre 2014 y 2015, desde 2015 la Fiscalía tenía bajo lo que se conoce como examen preliminar la situación en Ucrania. El examen preliminar es una etapa interna de la Fiscalía donde la Fiscalía tiene que analizar si se dan los requisitos que le pide el estatuto, que están en el artículo 53, para poder abrir formalmente la investigación. Cuando la base jurisdiccional de la investigación de la Fiscalía surge del artículo 12.3, es decir, no se remitió por Estado parte, ni lo remitió el Consejo de Seguridad, ni la Fiscalía acá por iniciativa propia, la Fiscalía tiene para la eventual decisión de abrir formalmente la investigación, es decir, pasar de la etapa de examen preliminar, que es interna de la Fiscalía, a una investigación formal, necesita pedir la autorización a los jueces, en particular a la sala de cuestiones preliminares. La Fiscalía durante mucho tiempo tuvo la situación en Ucrania bajo examen preliminar y nunca daba ese pasito de decir, bueno, la abro formalmente y pido autorización a los jueces. La fiscal anterior, Fatou Bensouda, antes de irse, publicó un informe y se fue, para contextualizarse, fue antes, digamos, de los eventos de esta operación especial de Rusia en febrero de 2022. Ella publicó un informe donde dijo que estaban dadas las condiciones de jurisdicción para abrir eventualmente una investigación formal, pero por cuestiones estratégicas, le hace quizás la letra chica es fondos, elegía no abrir formalmente la investigación en Ucrania. Cuando cambia de fiscal, el fiscal Karim Khan asume en 2021 y en 2022 se da la operación rusa. Bueno, ahí digamos la Fiscalía cambió sus prioridades estratégicas y Karim Khan anunció que iba a abrir la investigación. En ese momento, solamente con la declaración de Ucrania, Karim Khan para abrir la investigación necesitaba la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares. Pero, 42, ahí tengo el numerito, tampoco me lo acuerdo. Resulta que para facilitarle la tarea a Karim Khan, estados parte del estatuto, algunos en grupo, otros de manera individual, le remitieron a la Fiscalía la situación en Ucrania. Esto lo permite el propio estatuto. Con esa remisión de estados parte, Karim Khan se ahorró tener que pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar formalmente la investigación. Entonces, el 2 de marzo del año pasado, con la remisión de estados parte, el fiscal pudo abrir formalmente la investigación en Ucrania. La investigación en Ucrania, digamos, esto antes de entrar a las órdenes de arresto, pero durante un año, digamos, la investigación en Ucrania podía abarcar los crímenes de competencia de la Corte, es decir, cuando el fiscal empieza a investigar una situación, no empieza a investigar necesariamente a Putin o al canciller de Rusia, sino que investiga la situación en general y recolecta prueba para después eventualmente poder imputarle a personas específicas
digamos, cargos de los crímenes previstos en el estatuto. La Fiscalía podía incluir en su investigación crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio. No pudo incluir el crimen de agresión, que esto, digamos, es lo que imagino que suele salir en los diarios respecto de la acción de Rusia, y un poco mencionaba la doctora Pinto, de digamos, el uso de fuerza de un Estado contra otro, porque la regulación que tiene el crimen de agresión, que está incluido en la competencia de la Corte, es distinta en términos jurisdiccionales de la regulación que tienen el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad y el genocidio. ¿Por qué? Porque en el caso del crimen de guerra, de lesa humanidad y genocidio, la Corte puede investigar si esos crímenes se cometen o en el territorio de un Estado parte o por nacionales de Estado parte. Son criterios alternativos. Cualquiera de los dos le sirve a la Fiscalía para poder iniciar una investigación. En este caso tenemos crímenes cometidos no en el territorio de un Estado parte, pero sí en el territorio de un Estado que reconoció de manera ad hoc la jurisdicción. El problema es que quien comete los crímenes, en este caso, en el caso de agresión, sería un nacional de un Estado no parte. Y acá es la gran diferencia del crimen de agresión respecto de los otros tres crímenes, porque con el crimen de agresión el estatuto requiere que la persona acusada sea nacional de un Estado parte. Entonces esta limitación hace que la Corte pueda investigar genocidios, crimen de lesa humanidad o crímenes de guerra, pero no agresión. El crimen de agresión va a quedar siempre afuera de la jurisdicción de la Corte. No sé si habrán leído, pero por esta limitación empezaron a aparecer algunas alternativas de, digamos, algún tipo de enjuiciamiento del crimen de agresión, que básicamente es un crimen de liderazgo, es decir, es un crimen que comete quienes están en control del aparato militar y político de un Estado. Aparecieron otras alternativas para poder llevar básicamente a Putin a juicio por el crimen de agresión. Ahí las tienen mencionadas, pero ninguna de ellas avanzó. Alternativas de jurisdicciones internacionales creadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, hasta también estados actuando sobre la base de su propio ordenamiento en aplicación del criterio de jurisdicción universal, que tienen aparte previsto el crimen de agresión en su código penal. Ninguna ha avanzado demasiado, digamos, hasta ahora. Por lo tanto, hoy la investigación de la Corte está limitada a los crímenes de lesa humanidad, el crimen de guerra y genocidio. Ahora sí, las órdenes de arresto. Las primeras órdenes de arresto que salieron, que hace un poquito más de un mes, la verdad que resultaron bastante sorprendentes, porque en la primera orden de arresto el fiscal fue hacia la cabeza, digamos, de la Federación Rusa. Como decía la doctora Pinto, los dos acusados son Vladimir Putin y María Lvova, siempre lo voy a pronunciar incorrectamente. Y el crimen de lo que se va a ocupar después Ezequiel son los crímenes de guerra, de traslado y deportación de niños del territorio ucraniano a la Federación Rusa, ¿no? Estos son los crímenes. Las órdenes de arresto no son públicas, lo que es público es un comunicado de prensa donde la Fiscalía explica el alcance de las órdenes de arresto, pero el texto de las órdenes de arresto no se conoce, seguramente porque también ahí hay una cuestión de protección de las víctimas que deben estar mencionadas en la orden de arresto, y entonces eligen, digamos, no publicarlas. Solo para mencionar algunas de las cuestiones en juego, ¿no? Las órdenes de arresto están dictadas sobre la base del artículo 58 del Estatuto, que requiere que la Fiscalía pruebe que hay motivo razonable para creer, ¿sí? Van a ver que, digamos, el umbral de prueba que la Fiscalía va a tener que alcanzar para poder avanzar en el proceso va a ir como subiendo. El motivo razonable para creer es el umbral de prueba más bajo que exige el Estatuto de Roma para que la Sala de Cuestiones Preliminares, que es la división judicial que va a dictar las órdenes de arresto, dicte esas órdenes. Claramente la Sala consideró que el umbral estaba alcanzado, por lo tanto dictó las órdenes de arresto. Obviamente la primera pregunta es, bueno, ¿los van a arrestar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con Putin y con María? Le voy a decir que me va a salir mucho mejor. Bueno,
Claramente las órdenes de arresto no están ejecutadas al día de hoy y hay varias cuestiones que son interesantes para pensar respecto a esas órdenes de arresto. Lo primero es que los estados que son parte del estatuto tienen una obligación específica de cooperar con la Corte, incluida la obligación de arrestar a las personas respecto de las cuales pesa una orden de arresto. Por lo tanto, si Putin viajara a algún estado parte del Estatuto de Roma, ese estado debería arrestar a Vladimir Putin para cumplir con su obligación respecto del estatuto. Tenemos algunos precedentes, ahora después lo voy a contar un poquito mejor, en que estados que eran parte del estatuto y recibieron en su territorio a personas respecto a las cuales pesaba una orden de arresto, no cumplieron con esa orden de arresto y la persona volvió muy tranquila a su casa. Con lo cual, digamos, si bien los estados van a tener la obligación de hacerlo, está, digamos, la incógnita de si efectivamente eso va a ocurrir. En la Federación Rusa, por ahora, no parece que fuera el caso que las propias fuerzas de seguridad van a detener a Vladimir Putin, pero siempre puede haber algún cambio de régimen eventualmente, como pasó, por ejemplo, con Slobodan Milosevic en Serbia, que eventualmente fue arrestado en Serbia y entregado al Tribunal para la Ex Yugoslavia. Pero en la eventual hipótesis de que Vladimir Putin aparezca ante la Corte Penal Internacional, una de las primeras defensas que van a aparecer es la cuestión de la inmunidad de jurisdicción. El derecho internacional público reconoce inmunidad de jurisdicción para ciertas personas en razón de su cargo, incluidos los jefes de Estado, y entonces la discusión es si Vladimir Putin va a decir: tengo inmunidad de jurisdicción, no me pueden juzgar por esto que me están acusando. El Estatuto de Roma tiene un artículo específico, que es el 27, en el párrafo 2, donde dice que los cargos de las personas no son oponibles ante la Corte, lo que quiere decir que, aunque uno sea presidente, la Corte podría juzgar a la persona. La dificultad que aparece acá es que esto es un artículo que está en el Estatuto de Roma y la Federación Rusa no es parte del Estatuto de Roma. Entonces, podemos discutir si ese artículo obliga a la Federación Rusa. El antecedente que yo mencionaba recién es el de al-Bashir. Al-Bashir era el presidente de Sudán. También hay una orden de arresto dictada contra al-Bashir que nunca se ejecutó. Moreno Campo en 2005, imagínense. Todavía nunca se ejecutó. Y en al-Bashir también se discutió la cuestión de la inmunidad de jurisdicción durante muchos años. Hay muchas decisiones al respecto. La última decisión es de la Sala de Apelaciones en una discusión que había tenido con Jordania, que sí era parte del estatuto y no había arrestado a al-Bashir, y ahí la Sala de Apelaciones dijo que la inmunidad de jurisdicción no es oponible a la Corte Penal, aun cuando se trate de un nacional de un Estado no parte, ¿sí? La diferencia que acaba de dificultar todavía aún más es que la situación en Sudán, por la cual, digamos, al-Bashir está buscado por la Corte, llegó por una remisión del Consejo de Seguridad. Y esto lo dice la propia Sala de Apelaciones en su decisión cuando dice, bueno, la remisión del Consejo de Seguridad, una resolución del capítulo 7 que obliga a todos los miembros de Naciones Unidas, hace que sea aplicable a la situación de Sudán todo el Estatuto de Roma, a pesar de que Sudán no sea Estado aparte. Esto claramente no es el caso con la Federación Rusa, porque no va a llegar nunca una situación remitida por el Consejo de Seguridad a la Corte, porque Rusia la va a vetar, a lo que Sudán no puede hacer. Entonces tenemos como esa dificultad. Los juicios ante la Corte son presenciales, para usar una palabra no de moda. No hay juicios en ausencia. Sí, lo que se puede hacer en ausencia, que igual nunca ocurrió, es la confirmación de cargos, que es una instancia anterior a la elevación a juicio, es como se dice, el procesamiento, digamos, entre comillas, de la persona. La confirmación de cargos puede hacerse sin la presencia de la persona, si se dan algunos requisitos que pide el estatuto. Nunca ocurrió. Veremos si en este caso la Sala y la Fiscalía deciden hacerlo. Para terminar, entonces, digamos, la investigación de Ucrania y
del dictado de las órdenes de arresto traen bastantes cuestiones interesantes para pensar desde la perspectiva del derecho internacional. Hoy Putin es un fugitivo internacional, esa es la categoría. Por lo menos tiene algún tipo de peso simbólico, por más que podamos discutir si en la práctica tiene algún efecto o no el dictado de las órdenes de arresto, pero sí tiene seguramente un peso simbólico, y también queda la incógnita si se van a dictar nuevas órdenes de arresto, ya no contra Putin, quizás contra otros funcionarios del gobierno de Rusia. Quizás ya hay órdenes de arresto dictadas que no conocemos, porque las órdenes muchas veces se dictan y no se publican, se dictan de manera confidencial. Así que bueno, vamos a ver si la Corte sigue avanzando o no con este tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero por el espacio. Es un placer poder compartir algunas reflexiones acerca del derecho internacional que se aplica en la situación en el conflicto armado internacional, como decía la doctora Pinto, entre Ucrania y Rusia. Quizás lo primero es reflexionar desde un punto de vista jurídico cuál es el derecho aplicable. Es cierto que la primera ocupación ocurrió en 2014, y desde el 2014 hasta el 2022 se dieron dos situaciones en particular. Se dieron una situación en la cual estaba la Federación Rusa ocupando una parte del territorio ucraniano, es decir, había un conflicto armado internacional entre la Federación Rusa y Ucrania. Cuando hay ocupación, de acuerdo al derecho internacional humanitario, hay un conflicto armado internacional, y ocupación se da cuando hay un territorio que está bajo el control de fuerzas armadas enemigas. Eso también se establece en el derecho internacional humanitario. Entonces había una parte del territorio ucraniano que estaba bajo el control efectivo, si se quiere, de la Federación Rusa, es decir, que la Federación Rusa ejercía como una autoridad de facto sobre ese territorio, con lo cual había un conflicto armado internacional ya desde el 2014 entre la Federación Rusa y Ucrania. Esto trae aparejada una cantidad de reglas que se aplican a un conflicto armado internacional, como son, por ejemplo, los convenios de Ginebra, como es el protocolo adicional 1 a los convenios de Ginebra de 1977 o el derecho internacional humanitario consuetudinario. Pero por otro lado, en paralelo a esa situación, también se daba que había las que se autodenominan como las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, que entre el 2014 y el 2022 hubo una gran discusión acerca del estatus de estas autodenominadas repúblicas separatistas. Y digo esto porque la gran discusión era cuál era la relación entre estas repúblicas separatistas y la Federación Rusa. Entonces habían dos posiciones que cambiaban el derecho aplicable. Entonces había una posición que decía que la Federación Rusa tenía control de esas repúblicas separatistas, y entonces en la medida en que tiene control, esas repúblicas separatistas pasan, si se quiere, a actuar bajo el paraguas de la Federación Rusa. Y hay otra posición que era la mayoritaria antes del 2022, diciendo que las repúblicas separatistas tenían una relación con la Federación Rusa, pero no llegaban a una situación de control. Entonces, si no llega a una situación de control, eso quiere decir que había, aparte del conflicto armado internacional entre la Federación Rusa y Ucrania por la ocupación de Crimea, un conflicto armado no internacional entre estas repúblicas separatistas y Ucrania. El derecho internacional humanitario es distinto si se aplica a conflictos armados internacionales o si se aplica a conflictos armados no internacionales. Igual, obviamente, había una situación de relación entre las repúblicas separatistas y el gobierno ruso. Para poner dos ejemplos, las repúblicas separatistas recibieron vacunas Sputnik del gobierno ruso durante la pandemia del COVID-19, o por ejemplo también las repúblicas separatistas adoptaron ciertos documentos de identidad para la población que vive en ese territorio que era aceptada por el gobierno ruso. Entonces, digamos, reconocían, si se quiere, cierta legitimidad a la autoridad de las repúblicas separatistas. Sin embargo, el vínculo entre las repúblicas separatistas y el gobierno ruso se llega a confirmar, de nuevo, hay personas que discuten, pero está mucho más aceptado luego de febrero del 2022, en el cual se reconoce, ya hay organismos internacionales reconociendo que Rusia ejerce un control efectivo sobre estas repúblicas separatistas, entonces que digamos, prácticamente se internacionaliza el conflicto. Ya deja de haber un conflicto armado internacional y un conflicto armado no internacional, ahora tenemos un conflicto armado internacional entre la Federación Rusa y Ucrania.
Voy a hacer si se quiere, una diferencia entre dos cuestiones que hay en este conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania. El primero es que hay una parte del territorio ucraniano que está ocupado por la Federación Rusa. De nuevo, está bajo el control de la Federación Rusa. Y digo esto porque el derecho internacional humanitario establece obligaciones específicas en tiempos de ocupación. Si abrimos el convenio 4 a los convenios de Ginebra, dice que en territorios ocupados hay cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo el traslado de la población civil del territorio ocupado afuera del territorio ocupado, o el traslado de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado. Esto es en tiempos de ocupación. Ahora bien, Ucrania no solamente está en conflicto armado en los territorios ocupados. Hay bombardeos en ciudades que no están necesariamente bajo el control efectivo de Rusia. Entonces hay reglas que también se aplican en esa situación. Quiero diferenciar esto de que hay dentro del territorio ucraniano una parte del territorio que está ocupado y una parte del territorio que obviamente no está ocupado. De todas formas, el derecho internacional humanitario se aplica a todo el territorio de los países en conflicto, ¿sí? Y de nuevo, hago esta distinción porque en las órdenes de arresto hay dos órdenes de arresto por dos crímenes, en los cuales uno es claramente por una situación de ocupación y otro no lo es. Entonces la diferencia que hace aquí el fiscal es para intentar tratar los crímenes que ocurren tanto en territorios ocupados como en territorios no ocupados. El derecho internacional humanitario establece obligaciones claras en tiempos de conflicto armado, para nombrar algunas y no entrar en demasiado en detalle, pero algunas tienen relevancia en la cuestión de la protección de los menores. Hay tres principios básicos del derecho internacional humanitario, como son el principio de distinción, es decir, cuando una parte ataca, solo puede atacar las fuerzas enemigas. También conlleva la obligación de llevar uniformes, es decir, yo soy una parte del conflicto, me tengo que diferenciar de la población civil, no puedo poner a la población civil en riesgo. Una forma es utilizando uniforme y solamente se puede atacar a aquellas personas que participan en el conflicto o aquellas fuerzas armadas de la parte contra la cual se está llevando a cabo el conflicto. Ese es el principio de distinción, un principio básico del derecho humanitario. El segundo es el principio de proporcionalidad, es decir, que cuando se lleva a cabo un ataque, el ataque no puede ser excesivo con relación a la ventaja militar que la parte busca. Ponerles un ejemplo, un ejército no puede destruir toda la ciudad porque hay un solo comandante militar que quizás matarlo o herirlo le conlleva una ventaja militar. Hay un examen, hay un análisis de proporcionalidad que se hace, que dice no hay un número fijo de víctimas o de bienes civiles que pueden ser destruidos o atacados, pero no puede ser desproporcional, ¿sí? Y el tercero son las precauciones, el principio de precaución, es decir, que cuando una parte lleva a cabo un ataque, si ese ataque va a causar un efecto en la población civil, tiene que tomar medidas de precaución para prevenir a la población civil para que se vaya de la zona. Y por otro lado, cuando también una parte ocupa un bien civil, o sea, hay medidas de precaución activas, si una parte toma una medida de precaución activa para mover a la población civil cuando va a atacar, y medidas de precaución pasiva. Yo soy una parte del conflicto, yo no puedo estar estacionado en el centro de la ciudad porque la otra parte puede venir y atacarme, entonces ponemos en riesgo a la población civil. Con lo cual hay una medida de precaución activa de cuando yo llego al ataque y una medida de precaución pasiva que es cuando frente a ataques que me pueden hacer a mí. Hago estas cuestiones básicas porque las violaciones que se han documentado en el conflicto ucraniano, muchas son relacionadas a conducción en las hostilidades. Distinción, precaución y proporcionalidad. Entonces, para nombrar algunas, y después me meto en la situación de los menores. El primero y principal es, que ya ha sido documentado por varias organizaciones internacionales y ONGs, es el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas. Esto, digamos, las imágenes que vemos en televisión son fundamentalmente eso, es el tipo de arma que se utiliza en ciudades. Entonces, ¿qué pasa eso? Ahí tenemos una violación al principio de distinción, porque lo que pasa es que muchas veces, digamos, en esa cuestión, en esos ataques, no se diferencia entre combatientes o personas que toman parte de las hostilidades y población civil. Proporcionalidad, porque se terminan destruyendo ciudades por el solo efecto de atacar un bien militar, que quizás es desproporcional el efecto de ese ataque. Y precaución, porque muchas veces no se avisa a la población civil que se va a atacar, o no se avisa de forma que sea razonable y no se le da tiempo a la población civil para que se mueva. Este ha sido como uno de los ejes principales. Después hay otros dos ejes fundamentales, y ahí sí me voy a meter con la situación de los menores. Hay cuestiones de
primero, el ataque a estos bienes civiles ha traído aparejado, por ejemplo, que se han destruido escuelas, que se han destruido centros de salud, hospitales, que ha causado el desplazamiento de la población civil. Hoy en día tenemos los números que dice UNICEF de que tenemos más de 7 millones de niños y niñas afectados o afectadas de alguna forma por el conflicto, es decir, que no tienen acceso a agua, que no tienen acceso a educación, que han debido ser desplazados por razón del conflicto y que las organizaciones humanitarias que pueden potencialmente traer ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto no tienen acceso. ¿Y por qué puede ser que no tengan acceso? Porque no tienen garantía de seguridad, hay bombardeos, porque las partes no, y esto es una obligación de las partes de dar esas garantías de seguridad, es decir, la organización humanitaria que lleva asistencia humanitaria no puede ser atacada, tiene que poder acceder a ese territorio, igual la obligación principal es de las partes. Pero, y la otra situación que observamos es que hay, y me voy a meter ahora con esta situación del traslado de los menores, hay situaciones de traslados de menores desde el territorio ucraniano, ocupado y no ocupado, hacia la Federación Rusa. Esto, de nuevo, ya hay informes públicos de esto de organizaciones como Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, incluso de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas que se estableció en Ginebra. Ya hay números que hablan hay incluso órganos de Naciones Unidas que hablan de esto. La gran duda son los números. Entonces acá el gobierno ucraniano dijo hace un mes más o menos que habían 16.000 menores, al menos 16.000 menores, que habían sido trasladados de forma forzosa desde territorios ucranianos, ocupados y no ocupados, hacia el territorio ruso. Ahora, se hablan incluso de números más grandes. Naciones Unidas no ha podido confirmar estos números porque hay un tema de acceso. Estos menores están en Rusia, entonces hay que poder acceder a Rusia y poder hacer un monitoreo de la situación de estos menores, que hasta ahora no hay información fehaciente. Se dice que hay 3 razones por las cuales se trasladaron estos menores. La primera es porque, obviamente estas son, si se quiere, los 3 menores estos menores no tenían contacto con sus padres y madres porque quizás murieron en situación de conflicto, porque los padres o madres han sido arrestados, han sido privados de su libertad en la situación del conflicto, entonces los menores estaban solos, o menores que se encontraban en instituciones en Ucrania. Y estas son las 3 razones que Naciones Unidas dijo, estas son los motivos por los cuales, las razones por las cuales se trasladan estos menores a territorio ruso. En paralelo, en mayo del 2022, se adopta un decreto presidencial en Rusia facilitando la nacionalización de personas que llegan al territorio ruso, y María Lvova-Belova sale diciendo que incluso que habían habido niños que estaban llegando al territorio ruso a quienes se les estaba facilitando la nacionalización rusa. Esto digo para poner así en términos simples. Después hay otras violaciones que afectan a menores, o sea, yo nombré la falta de acceso a estos bienes esenciales, pero también hay menores en situación que han sido víctimas de violencia sexual, menores que han sido víctimas de confinamiento forzoso, han sido arrestados y han sido puestos en los mismos lugares de detención con adultos. El principio del interés superior del menor claramente aquí no se ve respetado en muchas situaciones. E incluso UNICEF también salió a decir que hoy en día tenemos por lo menos más de 500 menores registrados que han fallecido. Obviamente, de nuevo, como la situación de monitoreo, de ir y verificar esta información es muy difícil, estos son los números que han sido verificados. Después hay que ver cuántos realmente ocurren. Para meterme brevemente en los crímenes de guerra. Hay 2 situaciones importantes aquí. La primera es que, como bien decía, hay una diferencia entre el traslado de los menores desde territorio ocupado a Rusia y el traslado de lo que es la población civil. Bueno, en realidad el crimen es el traslado de la población civil el traslado de la población civil. Hay 2 crímenes. Uno es, en general, no se enfoca en territorio ocupado, y otro sí se enfoca en territorio ocupado. Ninguno de los 2 hace mención a menores específicamente, lo que hay es mención a la población civil. Los menores, para los convenios de Ginebra, o sea, la población civil para el derecho humanitario son aquellas personas que no son combatientes, es decir, que no son parte de las Fuerzas Armadas de un Estado parte. Con lo cual, los menores no son parte de una Fuerza Armada, son parte de este grupo de la población civil que se lo traslada.
El segundo punto es que claramente con esta medida, y con esto voy a cerrar, claramente con esta medida lo que se trata es de abarcar la mayor cantidad de menores posibles, y es por eso que se incluyen estos dos crímenes, que también lo que se suman es, hay una cuestión también de política de Estado con relación a este decreto que se adopta en mayo del año pasado y a las declaraciones de los propios representantes. Digo, hay declaraciones de María Belova con respecto a los menores que llegan a Rusia. Lo que ha pasado en los últimos días, no sé si han visto, es que han habido algunos informes de menores de Rusia que están volviendo a territorio ucraniano. Los números no son muy elevados, salió hace poco un informe de New York Times que habla de 300 menores, pero esto ya había registro de esto el año pasado. Lo que se dicen es que los procedimientos para que estos menores vuelvan son bastante complicados, porque implican de que las madres, padres o guardianes de estos menores tienen que ir a territorio ruso a buscarlos, lo cual hay una cuestión de movilidad, hay que ver si pueden hacerlo o no, y que tiene que haber un contacto preliminar entre estos menores y los padres, que en muchas situaciones eso no pasa. Entonces se los trasladan, pero esos menores pierden contacto con sus padres y madres, entonces esta búsqueda que hay, que termina siendo reactiva y no proactiva, no sucede. Y lo otro que, al menos la información que tengo, que todavía no ocurrió, es que no hay no se ha compartido información por parte del gobierno ruso al gobierno ucraniano con respecto a cuáles son estos menores que están en territorio ruso hoy en día. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Dónde vivían? Esta situación no lo hay. Eso no quiere decir que no hay ninguna discusión entre la Federación Rusa y Ucrania con respecto a otras normas humanitarias, como ya la ha habido, por ejemplo, con respecto a personas detenidas. Porque también el derecho humanitario establece protecciones a, por ejemplo, prisioneros de guerra. Entonces, hay que ver qué sucederá en el futuro, si esto se abre a una discusión o no entre los dos estados. Y el último punto que quiero hacer es, simplemente para sumar si se quiere, a la politización de la discusión, es que la Federación Rusa es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. El mes de abril, todos los meses los diferentes miembros del Consejo tienen presidencia del Consejo de Seguridad. Es decir, creo que en marzo fue Mozambique, en abril es la Federación Rusa. Y lo que es más interesante aún es que los miembros del Consejo de Seguridad pueden organizar reuniones en el Consejo de Seguridad. El 5 de abril la Federación Rusa organizó una reunión informal con el Consejo de Seguridad, que es lo que se llama las Area Formula Meetings, que son las reuniones ARIA. Y el tema de discusión fue la protección de menores en Ucrania. Pasó la semana pasada y una de las personas que habló en ese evento fue María Belova. Era una de las personas que fue una de las oradoras principales. Lo que pasa es que no fue presencial, lo hizo vía Zoom o de forma virtual. Yo no sé si en la historia del Consejo de Seguridad ha pasado jamás que una persona con una orden de arresto internacional haga una presentación al Consejo de Seguridad. Entonces lo que pasó es que, bueno, 5 de los estados, pasados algunos minutos, se levantaron y se fueron para protestar por la organización de ese evento. Pero ahora creo que el 24 de abril hay otra situación, otro evento donde se va a discutir multilateralismo en Nueva York, y se espera de que el canciller ruso visite Nueva York. Entonces, otra discusión que está pasando ahora es si Estados Unidos le va a dar la visa o no le va a dar la visa para visitar Naciones Unidas. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de Estados Unidos en tanto Estado que tiene Naciones Unidas dentro de su territorio? En principio debería darle la visa, porque es para hacer si se quiere, una actividad oficial en Naciones Unidas, pero bueno, son de las discusiones que han pasado. Y último punto es algo que me parece muy interesante del conflicto de Ucrania, es la cantidad de organizaciones que están trabajando de una u otra forma con este conflicto, que están haciendo monitoreo, que están buscando y colectando información. Obviamente la Corte Penal Internacional con las órdenes de arresto, pero después también tenemos una comisión de investigación de Naciones Unidas creada en Ginebra, tenemos un mecanismo que se llama el Mecanismo de Moscú, que es de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que también han hecho monitoreo en territorio ucraniano, porque el territorio ruso no ha tenido acceso y porque la mayor parte del conflicto se ha llevado a cabo en territorio ucraniano. Y después hay un montón de organizaciones no gubernamentales que están allí también haciendo monitoreo de violaciones al derecho humanitario y sacando informes que potencialmente se puedan usar para responsabilidad individual.
Y estoy repitiendo esto muchas veces. Último punto es que simplemente en términos de respeto al derecho internacional humanitario hay una tentación de pensar que, bueno, quizás solo una parte viola el derecho internacional humanitario. En todos los conflictos armados, todas las partes violan algunas normas de derecho internacional humanitario y no otras. Digo, para decirlo de la forma más neutral posible, hay obviamente alegaciones de violaciones de algunas de las normas que mencioné por todas las partes al conflicto. Lo que pasa es que ahora el foco es el traslado de los menores a territorio ruso. Con eso termino. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a abrir un espacio de preguntas para los expositores, así que quien desee formular alguna pregunta les pedimos que levanten la mano y vamos a ir indicando quién la puede decir a viva voz. Así que bueno, los invitamos a animarse a hacer sus preguntas. ¿Alguien que rompa el hielo? La claridad de la exposición. Sí, por allá. Vamos. Nosotros teníamos una duda acerca de no solo la protección menor, sino la participación. Si en el conflicto armado en Ucrania hay reportes de participación de menores en los conflictos armados de alguno de los lados. Sería la duda. Yo no he visto. No. O sea, obviamente cuando... También hay temas, ¿no? Cuando los menores participan directamente en las hostilidades y se pueden atacar, o hay otras medidas que se deben adoptar, también hay una discusión al respecto, que no es lo mismo que con un adulto. Hay, de nuevo, el interés superior del menor, que se aplica en toda circunstancia, entonces habría que ver. Pero no, yo no he visto reportes de menores directamente participando en conflicto. Gracias. Yo tengo una duda de tenor más general. Quería consultar si hay algún otro tipo de declaración ad hoc de tal amplitud como la que hizo Ucrania con relación a la competencia de la CPI. Y me llamó particularmente la atención de la última fecha de finalización. Sí, no hubo muchos estados que hayan hecho declaraciones ad hoc. Los dos estados anteriores que las hicieron después fueron parte del estatuto, que fueron Costa de Marfil y Palestina. Digamos, con Palestina, bueno, había otras discusiones, pero y las declaraciones eran amplias, en general son amplias, o sea, tienen fecha de inicio y no necesariamente fecha de fin. Pero justo los dos estados después fueron parte del estatuto, así que ahí se amplía la jurisdicción de la Corte por fuera de la declaración. ¿Alguna otra pregunta? Quizás después de agradecerles a Natalia y a Ezequiel un par de cosas. Todo lo que señalaba Ezequiel como que surgió bastante temprano, ¿no? Porque la segunda de las resoluciones que adopta la Asamblea General convocada por Unión Pro Paz es una resolución que tiene que ver con las consecuencias humanitarias de la guerra, y ahí se pone muy claramente, hay párrafos que, aunque uno sea muy ignorante en los hechos o no tenga información sobre los hechos, te permiten inferir de que estas cosas están dichas por algo. Especial preocupación en el personal sanitario y de acompañamiento. Digo, algunas, nota de alguna de estas cosas en la 11.2, que hablan de exigencias de utilidad de protección de civiles, personal humanitario, y los va diferenciando uno por uno, y luego, bueno, básicamente la resolución cierra condenando las violaciones del derecho internacional humanitario. Que este es para lo que, como diría nuestro último interviniente, es una pregunta de tipo más general, pero para los que estábamos ahí parados y sabíamos qué hacíamos el día que apareció el primer tribunal ad hoc, es justamente el vínculo, ¿no? Cuando tenés violaciones al derecho internacional humanitario, y esas violaciones fueron las que desencadenaron la primera investigación, que terminó con el establecimiento del primer tribunal penal ad hoc, ¿no? Así que esto me parece que es un tema importante. Creo que el conflicto da para un montón de otras cosas más, pero volviendo, y en este caso para lo que planteaba Natalia,
creo que, al igual que en su momento se dijo que la orden de Al-Bashir que había dado Moreno Campo era una medida espectacular, que no se iba a poder cumplir, creo que en este caso estamos en la misma, pero que tiene un gran valor simbólico, digo. Estas cosas, nada, si uno quisiera pensar por 2 segundos que está en la cabeza del presidente Putin, algún micrón de duda de si puedo poner un pie fuera de la frontera, lo tengo. Digo, no hay que ser demasiado viejo en la historia para acordarse que el general Pinochet decidió salir de Santiago de Chile, llegó a Londres, donde pensaba que nunca le iba a pasar nada, y le llegó una orden de detención de la Interpol, y los ingleses la cumplieron. Digo. Entonces, estas cosas que habría sido en una mansión espectacular, que habrá tenido 1500 cosas, pero esto no cambiaba sustancialmente la naturaleza jurídica de su permanencia en Londres, que era la de un señor detenido por una orden de arresto internacional. Me parece que eso tiene un valor simbólico importante, que indudablemente no creo que Putin tenga pensado ir a ningún lugar donde no goce de todas las garantías. Digo, básicamente no se ve que pueda tener ganas de hacer esto, pero en todo caso, si lo tenía, la orden de arresto lo va a obligar a pensar 2 veces. Sí, en agosto hay una reunión de los BRICS en Sudáfrica. Vamos a ver si va, porque Sudáfrica es un país que tuvo este problema con Al-Bashir hace algunos años. De hecho, el Tribunal Supremo de Sudáfrica terminó diciendo que el Poder Ejecutivo había violado el estatuto por no haber arrestado a Al-Bashir en ese momento. Incluso Sudáfrica amenazó con irse del estatuto porque lo ponían en situación incómoda. Habían dicho que iban a retirarse del estatuto, lo que el estatuto permite, pero internamente, como no habían tenido autorización del Congreso sudafricano para retirarse del tratado, no se pudo retirar. Ahora había leído que hay un proyecto de ley para retirarse nuevamente del estatuto, pero todavía no pasó nada, pero van a ser los anfitriones si es que Putin decide viajar de Vladimir, así que vamos a ver qué pasa. Seguramente no lo va a hacer, pero indudablemente los países africanos, que son los que han sido los que han estado más estudiados, quizás por una cuestión que yo también creo que es la vuelta de la historia, ¿no? Digo, cuando empezaron los mecanismos de investigación en derechos humanos, los investigados éramos nosotros, los latinoamericanos, y bueno, digo, la historia se estaba pasando por estos lugares. Pero digo, esto ha colocado en situación engorrosa diplomáticamente a muchos países africanos y Sudáfrica, que en su momento era el modelo del Estado democrático que había emergido después de 40 años de apartheid, se encontró con esto. ¿Qué hacemos si estos señores vienen al territorio? Si nosotros los entregamos, morimos, no existimos más dentro de la Unión Africana. Y si no los entregamos, estamos fallando a estos valores que acabamos de suscribir con esta democracia recuperada hace poco tiempo, ¿no? Sí, es interesante ver también cuando salieron las órdenes de arresto, las reacciones de los estados a las órdenes de arresto, porque como decía Natalia, los estados que son parte del Estatuto de Roma, que son 123, o sea que ratificaron el Estatuto de Roma, tienen la obligación potencialmente de juzgar a las personas que tienen órdenes de arresto. Entonces hay estados, por ejemplo, que ya han puesto en duda que si recibieran a Putin o a María Lvova serían juzgados. Y también la otra cosa interesante es que ella no tiene inmunidad. De ningún tipo. Claro, entonces si ella viajara a algún país que tiene la obligación, ella podría ser juzgada, deberían arrestarla. Sí. Veremos qué pasa en agosto con los BRICS. Sí, por lo pronto a Nueva York no vino por esto, entonces hizo la intervención virtual. Claro, absolutamente. Sí, otra pregunta ya. Yo tenía una pregunta con el tema de cómo funciona la Corte Penal Internacional en el sentido, cómo decide por qué crímenes ir primero, si es como les parece más fácil decir, bueno, claramente por el traslado de personas protegidas podemos implicar a Putin, porque por ejemplo con la distribución de la infraestructura civil, capaz no queda tan claro que sería el responsable. Entonces, ¿eso cómo hace la Corte Penal Internacional para decidir qué investiga? Ese es
una decisión estratégica de la Fiscalía. La Fiscalía recolecta prueba y en función de la prueba recolectada decide, porque es la Fiscalía quien le pide a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte las órdenes de arresto. Tiene que probar y llegar a ese umbral más bajo, pero umbral al fin, y eso es una decisión estratégica de la Fiscalía. De hecho, lo veníamos hablando hace un rato. El tema de este crimen, quizás, si quería ir contra Putin, es que la imputación en términos personales para Putin es más sencilla, porque hay un decreto firmado, y entonces en términos de autoría, para Putin es más fácil que, por ejemplo, algún crimen de guerra que tenés que probar, digamos, la cadena hacia arriba y quizás eso te dificulta. Creo que, no, la verdad que esto es pura especulación, pero entiendo que son crímenes que aparentemente la Fiscalía tendría como más facilidad en probar, básicamente por las declaraciones públicas de Putin, María Lvova, y el decreto, que quizás otros crímenes que igual, digamos, suponemos que eventualmente van a salir órdenes de arresto relacionadas con ataques a infraestructuras civiles, tiene como una facilidad, y eso de todas maneras es decisión de la Fiscalía sobre la base de su propia estrategia de investigación. Corroboro. Natalia sabe muchísimo más de Derecho Internacional Penal que yo, pero a mí me tocó hace 2 años, en el 2020, estar en el grupo independiente de expertos que evaluó la Corte Penal Internacional. Y entonces esto me permitió recibir información de primera mano. Y efectivamente, la Fiscalía tiene su plan estratégico y tiene, por otro lado, todas las situaciones que tienen examen preliminar. En definitiva, hay como una suerte de cruce entre aquello que está en lo estratégico y qué es lo que tiene nivel de pruebas suficiente como para que yo pueda ir. En definitiva es esto. Hay una enorme cantidad de crímenes que por ahí al fiscal le encantaría perseguir, pero la prueba colectada o la capacidad de éxito de que le puedan dar una orden de arresto o que pueda llegar al nivel de prueba exigido, se lo impiden, ¿no? Entonces es un poco esto. Aparte hay normas que son más abiertas a interpretación o a discusión, claro. Porque digo, no es lo mismo este crimen que, por ejemplo, hablar sobre ataques desproporcionales. El tema, volvemos a las reglas de conducción de hostilidades, porque pueden decir no fueron desproporcionales porque había tantos objetivos militares ahí que nos daban una ventaja militar atacarlos. Entonces es más abierto a la discusión, si se quiere, que, por ejemplo, esto que es más aparentemente una política de Estado, ¿no? Es una política de Estado. Sí. Una pregunta más. Además de institucional, pero también está en plan estratégico, o sea, viene en la mano de las estrategias de la Fiscalía. Si es una consideración de cuando tratan de imputar algún tipo de crimen, el efecto que va a tener en sí mismo en la legitimidad del derecho internacional en sí mismo, ¿no? O sea, si pretenden, por ejemplo, perdón por interponer cosas de derecho índole nacional a internacional, pero mi duda es si la Corte pretende, por ejemplo, o la Fiscalía pretende poner preso a Putin, digamos, si esto a fin de cuentas termina dependiendo de la voluntad de los estados de decir, bueno, cuando Putin entre en el estado lo voy a detener, y eso a fin de cuentas no pasa. A fin de cuentas eso no puede decir que termina afectando la legitimidad en sí misma del derecho internacional, si no puede ser efectivo. Por ejemplo, un Corte Penal le dice a los estados deténganlos en su estado y los estados no lo cumplen, eso en sí mismo no podría afectar en la legitimidad en sí misma de la efectividad del derecho internacional. Si hiciéramos un ejercicio iba a decir algo, pero la fórmula parece prejuiciosa, pero la asumo familiarmente. Iba a decir, si hiciéramos el ejercicio del almacenero del barrio, pero en nuestra familia hemos tenido almaceneros, así que no lo digo prejuiciosamente. La respuesta debería de ser sí, tiene efecto. Yo creo que acá pero bueno, esto tendría que convidarte a una charla que viene otro momento. Hay una merienda de profesores que viene la semana que viene en la que yo voy a hablar de esto. Pero la impresión que yo tengo es que la orden de detención
sobre todo al presidente Putin, porque a la señora es más claro, es uno de los tantos elementos que van a terminar de hilvanar una consecuencia jurídica que no te puedo decir cuál es, pero que indudablemente se va a producir, porque aunque el mundo tenga 193 estados más los 2 o 3 que están afuera, esto está pasando en Europa. Y esto está pasando en Europa con base, según Ucrania, en falsas acusaciones de genocidio. En todo caso, no sabemos si son falsas o no, pero si cuando uno lee la ordenanza de la Corte de marzo del año pasado, queda claro de que el genocidio no puede ser alegado frívolamente, ¿no? Y entonces, este es todo un tema. Que las cosas pasen en Europa trae grandes consecuencias. Cuando explotó Yugoslavia y parecía que había algo parecido al genocidio, se olía algo parecido que se llamó la limpieza étnica, y los franceses dijeron en esa organización que mencionó recién Ezequiel, la OSD, nosotros queremos liderar una misión de investigación, y volvieron diciendo hay cosas comunes, se mató a gente solamente porque era musulmana, porque estos querían otra cosa, pim pam pum. Esto llevó así, ¡trac!, a que saliera el decreto 800, vos hablaste de derecho interno, la resolución del Consejo de Seguridad, la 803/93, que es la que creó el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. Entonces, a mí me parece que no es lo mismo, y lo digo con el corazón estrujado, que las cosas pasen en Europa que no pasen en Europa. Y también creo, pero en cualquier momento paso por tu clase y te explico un poco más, que no es lo mismo que sea cualquier norma de erga omnes o ius cogens. La Corte ha conocido de otros erga omnes y de otros ius cogens, no sé, las alegaciones de violación de discriminación racial en Gambia, en Myanmar, las alegaciones de violación de discriminación racial en los casos de Qatar, en otros, y el solo hecho de que sea ius cogens no ha hecho que el mundo entero se pusiera de pie y dijera esto es grave. Sin embargo, estamos con la Convención de Genocidio, y es algo así como que, muchachos, acá empezó la historia. Nosotros trabajamos un montón para que la historia, como empezó con esta cosa que se llamó genocidio, tuviera otro destino. Y no vamos a permitir que ese destino, que es que el genocidio no ocurra más, que el genocidio es algo que puso a la humanidad patas para arriba, no vamos a permitir que esto siga pasando. Entonces me parece que la orden de detención de Putin es como un elemento más que va dentro de todo un cuadro enorme en el cual pasan un montón de cosas, y tenemos que estar preparados a que alguna consecuencia de creación normativa, de práctica sustentable por parte de los estados tenga lugar. Me parece extremadamente interesante que esto sea así. Digo, odio que sea así, porque como que uno nació después del Holocausto, pero poco tiempo después te metieron en el Holocausto acá, como que todo el tiempo sopa, ¿no? Basta eso. Tendríamos que haber superado el nivel de la sopa. Pero bueno, justamente como no lo superamos, me parece que estas son las cosas. Dicho esto, no cabe duda de que, como decía Natalia, el caso de Putin en el fondo es más fácil que otros casos, porque bueno, está ahí, firmó, hizo, dijo, es más fácil. Pero creo que el picar alto también es una cuestión simbólica. De arriba no te la llevas. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, y además es algo complejo. Putin es Putin, pero bueno, hoy por hoy el tema del mundo no es solamente Putin, sino Putin volvió a las andadas, está con una guerra, alega genocidio, pero bueno, los otros días estaba como visitado por el gran dueño del mundo, que fue Xi Jinping, ¿no? El importante era el chino, no el ruso. Esas cosas, ¿vio? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tengo una pregunta, porque, digamos, asumo que se da por sentado una posición, creo, como ideológica desde la comunidad
recién hablaban de guerra y otros de invasión, bueno, según la postura en la que se paraban. Mi pregunta es, ¿por qué, si bien al principio no está el pico los delitos que se le imputan, por qué al líder ruso, digamos, se le hace esta orden de arresto? ¿Qué lo diferencia con otros conflictos que hubo en el pasado de guerras también, en las que hubo una invasión a un territorio que no se le dio este tipo de situación de orden de arresto como al líder político al país? Si tiene que ver justamente con esto, el derecho humanitario violado, o si tiene que ver con a qué lo atribuyeron. No sé si yo, digamos, es re amplia la pregunta porque cada caso me parece, cada caso de conflicto armado es diferente. Con relación específica a la Corte Penal Internacional, lo que hay que mirar ahí es la cuestión de la jurisdicción. La Corte no es que puede actuar respecto de todas las violaciones al derecho internacional humanitario que ocurran en todos los conflictos armados ni todos los crímenes internacionales que se cometan, sino que tiene ciertas limitaciones jurisdiccionales. Si Ucrania nunca hubiese hecho esa declaración, hoy la Corte no estaría actuando en la situación de Ucrania. Entonces, digamos, creo que sin meterme en la cuestión política, porque obviamente eso también tiene un peso, desde la perspectiva del derecho internacional y el funcionamiento de la Corte, tenés límites jurisdiccionales que le impiden a la Corte actuar en todas las situaciones donde se cometan crímenes. Entonces tenés que ver eso. Y después de otros líderes, hay otros líderes que han sido juzgados o respecto a los cuales se han dictado órdenes de arresto. Yo mencionaba al-Bashir, que la orden nunca se ejecutó hasta ahora, pero sigue vigente. Gaddafi tenía una orden de arresto que cayó cuando lo mataron, pero tenía una orden de arresto dictada. Milosevic fue juzgado, no llegó a ser ni absuelto ni condenado, porque falleció, digamos, antes de que terminara el juicio. Charles Taylor, que era el presidente de Liberia, fue juzgado y condenado por el Tribunal Especial para Sierra Leona. Y Hissène Habré, el ex dictador de Chad, que las pintas sabes mucho más acá que todos nosotros de eso, fue juzgado y condenado. O sea, hay instancias de juzgamiento, pero, digamos, en términos de funcionamiento del tribunal tenés que ver las limitaciones jurisdiccionales para ver si puede intervenir o no. Sí, allá atrás, adelante. Pero es un principio de oportunidad del derecho procesal penal internacional. O sea, sí. La Fiscalía decide y hace la ponderación que tiene de qué caso le conviene y si puede acusar. Me parece que opera de esa manera. Acá hay que ver que no es solo política. Nosotros tenemos un principio, una norma sobre la cual nosotros tenemos la decisión justificada, la decisión de la Fiscalía. Sí, la Fiscalía tiene esto que decía la doctora Veloz, que es el principio de oportunidad, decide qué casos abrir y qué casos no. No tiene obligación de abrir todos los casos. Eso lo decide la Fiscalía sobre la base de su propia estrategia de funcionamiento. Igual también hay otras situaciones que están bajo la investigación. Totalmente. No es que es claro. O sea, no es que solamente están ahora trabajando sobre Rusia-Ucrania. Hay otras situaciones también, otros contextos de crisis humanitarias o conflicto armado que también, los que también están trabajando. Sí. Yo tengo una pregunta, siguiendo su argumento de recién, doctora. Si usted considera, observando esto como algo más macro, como un proceso macro de posible gestación de cambios en la normativa internacional en general, que las visibles obsolescencias dadas por los límites jurisdiccionales de la Corte Penal Internacional, los límites de ejecución de las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia, podrían ser una causa para un potencial cambio de esas normas procesales en el futuro, como observando un posible cambio más, de una perspectiva más concreta. Si usted apunta a eso o lo ve más como un escenario donde tal vez se cree una construcción nueva, con un tribunal nuevo, un tribunal ad hoc, ¿tiene algo en mente, algo particular que haya sospechado? Opinología pura. Absolutamente.
No tengo idea, no tengo idea, no tengo en mente nada. Lo que sí me da la impresión, porque recién lo escuchaba Ezequiel cuando decía, bueno, Estados Unidos le va a dar la visa o no, yo decía, uy, yo era re chiquita y Estados Unidos no le quería dar la visa a Arafat, me acuerdo. Y bueno, y la OLP decía, bueno, no, pero no importa, nosotros vamos a Naciones Unidas, no vamos a Estados Unidos. Uno se acuerda de muchas cosas simplemente por haber estado en este planeta. Mi impresión es que el tema internacional no es un tema de destruyamos la casa porque vamos a hacer casa nueva. No, las cosas que entran al derecho internacional en general se quedan, y se quedan por una terrible cantidad de años. Lo que me parece es que la jurisdicción va a comenzar a moldearse, y de hecho las intervenciones que están pidiendo los Estados europeos en el artículo 63 de la Corte de la Haya creo que tienden para eso. Cuando en los últimos años, en los últimos 20 años, el mundo internacional ha tenido una institucionalización creciente, y esa institucionalización trajo una judicialización creciente. Cuando yo probé Internacional Público en esta casa, con Hortensia Gutiérrez Pose, a quien vamos a homenajear en 15 días, el único tribunal que existía era la Corte Internacional de Justicia. Punto. Out. La Corte, bueno, sí, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte de Justicia de la Comunidad Europea. Se acabó. Ninguna otra más en el planeta. Y hoy tenés tribunales y jurisdicciones ad hoc aquí, allá y en el otro lado. Y cuando no puede haber jurisdicción, como contó Natalia, están las otras opciones a ver qué es lo que pasa. Así que yo sí creo que va a haber reformateo, que hay adaptación a las circunstancias. Digo, un mundo como el del derecho internacional tiene una capacidad mejor, creo yo, que la del orden jurídico que requiere la teoría del acto contrario para avanzar, ¿no? En el internacional podemos ir andando, dejando todo lo que está, y bueno, esto es solo para las partes, este es el consuetudinario, este es el soft law que vino de regalo. Digo, al no necesitar el acto contrario, es como que es más suave la historia, y de pronto encontramos costumbres donde no las había y algo por el estilo. Yo creo que hay reacción, y incluso en algún momento, desprovistos un poco de la pasión de estar encima del tema de la guerra, va a haber que mirar todos los lugares en donde golpeó este conflicto, con todas las cosas que se hicieron, qué se les permitió, qué no se les permitió, y qué es lo que de todo esto que se hizo está bien o está mal, qué sé yo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con la resolución que lo suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, como lo estoy con la que hay que atender las consecuencias humanitarias de la guerra, digo. Y para mí el caso de Rusia en Ucrania es manual, digo, no hace falta tener ningún tipo de nuance y de matiz para saber que esto viola el 2.4, es un manualito, ¿sí? Entraste a la facultad, 2 clases de internacional público y te diste cuenta. Entonces, es un momento interesante. Gracias. Como decía la compañera, que es discrecionalidad de la Fiscalía elegir como qué resolución no se van a cabo, pero desde el punto de vista de hacer cumplir el derecho internacional humanitario, ¿no sería interesante o capaz como efectivo? Porque como que siempre los conflictos armados se terminan persiguiendo lo que se consideró como el malo. ¿No sería interesante que capaz a Ucrania el año pasado se habló, me parece que era en la cuestión de conducción de las actividades en zonas urbanas, de violaciones al derecho internacional humanitario, y capaz sería interesante, como para decir que Ucrania también viola el derecho internacional humanitario. Sin duda debe haberlo violado, no te quepa duda. Yo digo en el sentido porque parece, o creo que muchos perciben, al menos de las opiniones que se escuchan, que como Ucrania fue el más ocupado, bueno, no tiene los medios, por un tema capaz de más necesidad militar, se puede llegar a disminuir el umbral como tener que cumplir otras reglas del derecho internacional humanitario. Pues capaz desde ese punto sería como interesante que haya una condena, no que quiero condenar a todos, pero... Es como en la tele. ¿Quién va a decir que la víctima... Claro.
cometió parte del delito también y que después la trataron mal. Indudablemente hay violación de derechos humanitarios seguramente por todas las partes en conflicto. Lo que pasa es que cuando vos sos el ocupante tenés ciertas obligaciones, como explicó Ezequiel, que hay que tenerlas. Digo, guarda, esto es así y está consolidado que es así. Cuando la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Ruanda, actividades armadas, en el 2007, cuando fija la reparación sobre el caso de Uganda, la Corte tiene dos estándares. Le dice, en la zona del Ituri que hubo ocupación, ya está, todo lo que pasó va por cuenta suya, porque usted tenía el control efectivo y ocupaba en ese lugar. Ahora, en los otros lugares, en los que usted ejerció acción armada, es como que va a ser el framework para tomar esto en unos años, bueno, ahí hay que ver qué estándar de prueba tenemos, usted tiene que acercar. Ahora, en este lado que hubo ocupación, primera y adelante, no hay otra. Entonces, digo, esto es lo que permite en el transcurso de un conflicto ir diciendo estas cosas, pero después en algún momento, digo, cuando las armas se acallen y esto pase y haya que hacer una evaluación cierta e incluso fijar reparaciones, porque habrá comisiones de fijación de reparaciones o un mecanismo judicial o algo, estas cosas se van a tomar, pero digo, lo que señalaba Ezequiel es lo que no solamente dicen las normas, sino lo que la jurisprudencia de los tribunales tiene establecido. Y para agregar simplemente, hay informes internacionales que describen violaciones de las dos partes. Por ejemplo, ocupación, si vuelvo al punto de las precauciones, esta cuestión de ocupación de bien civil, se ha dicho también en algunos informes internacionales que Ucrania ha sido responsable de ocupación de bien civil y que ha puesto en riesgo a esos bienes y demás. Lo que pasa es que, bueno, el conflicto sigue siendo en el territorio ucraniano, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando uno dice pues la población más afectada, termina siendo la población ucraniana a raíz del conflicto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Les damos de nuevo un aplauso a los expositores.